psicóticos tenemos la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome por estrés postrauma, los síndromes fóbicos, el trastorno disociativo y el trastorno conversivo. Para hablarles primero del trastorno depresivo, ustedes se van a dar cuenta, y lo van a ver en el próximo curso, que para diagnosticar depresión hay unos criterios y hay unas cosas que tener en cuenta, pero aquí vamos a hablar solamente como síndrome. Aquí no vamos a hablar de las clasificaciones del CIE-10 ni el DSM-5, sino de como síndromes, cómo se presenta un cuadro depresivo. Entonces, cuando una persona tiene depresión, tiene cambios en 4 dominios: en el dominio emocional, en el dominio motivacional, en el dominio cognitivo y en el dominio neurovegetativo. Entonces, lo primero es que a nivel de cambios emocionales vamos a encontrar anedonia. ¿Alguien sabe qué es anedonia? La incapacidad para sentir placer y felicidad, ¿no? En una actividad. Exactamente. Es la pérdida de la capacidad para sentir placer o disfrutar de una actividad, y se tiene en cuenta también cuando yo pierdo la capacidad de disfrutar cosas que antes disfrutaba. Yo lo puedo medir de 2 formas. Como usted hace, a usted qué le gusta hacer para entretenerse, ¿no? Que yo antes hacía tal cosa y me gustaba mucho, pero de un tiempo para acá, no sé, le he perdido el interés. Y lo otro es hacer actividades nuevas y encontrar que no disfruta nada de lo nuevo que hace. Lo otro que vamos a encontrar es pensadera, ideas de culpa e ideas suicidas. Esto en cuanto a la parte emocional. En cuanto a la parte motivacional, vamos a encontrar apatía, como que todo me importa 5. Abulia, ¿ustedes saben qué es? Sí, doctor. Abulia es cuando usted no tiene ganas de nada, nada le despierta interés. Abulia vendría a ser como falta de voluntad. La volición es voluntad y tiene que ver con parte de lo que estás diciendo. Y es, por ejemplo, que yo esté en un sitio y, por ejemplo, esté en mi casa y yo vea que se hizo un charco y que alguien se va a parar ahí y va a acabar de emugrar la casa, o alguien se va a parar ahí y va a resbalarse y se va a caer. Y como que yo siento que tengo que hacer algo para solucionar ese charco, como ir a limpiar, pero como que yo lo intento hacer y el cuerpo no me responde. Como que el cuerpo no tiene la voluntad de hacer las cosas. ¿Me hago entender? Profe, la bulia sería como la falta de un objetivo, ¿no? ¿O no? A veces se puede interpretar como la falta de un objetivo, pero en general, digamos que dependiendo del contexto, puede tener como diferentes interpretaciones. Pero lo principal es que yo no cuento con la voluntad para hacer las cosas. Es que nosotros a veces confundimos voluntad como deseo o como ganas de hacer las cosas, y en esta ocasión es más como que yo siento, yo sé que tengo que hacer, pero como que lo intento hacer y mi cuerpo no me responde. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Y lo otro es renuencia a aceptar responsabilidad, que se empiezan a encontrar cosas contradictorias, porque si bien en los cambios emocionales yo voy a tener sentimientos de culpa frecuentemente, en los cambios motivacionales yo voy a negarme a aceptar la responsabilidad. Entonces se empieza a sentir o se empieza a generar sentimientos encontrados. En los cambios cognitivos, excesiva autocrítica: yo no sirvo para nada, yo no soy capaz de hacer las cosas bien, lo que va a llevar a una baja autoestima. Si yo mismo pienso que yo soy inútil, pues mi autoestima no es que vaya a ser muy buena. Y cuando mi autoestima se baja, pues voy a perder confianza en mí mismo. Y por último, los cambios neurovegetativos, como alteración del apetito, alteración del ciclo de sueño y alteración del deseo sexual. Eso sería lo que nosotros vamos a ver como cambios en una persona con síntomas depresivos. Ahora, ansiedad.
¿Saben cuál es la diferencia entre ansiedad y miedo? El miedo es algo pasajero y la ansiedad ya es como un estado en el que la persona no sabe por qué siente este miedo o pues esta preocupación y pues es algo que se mantiene, que no para. Ya, ¿alguien más? Profe, pues la ansiedad es una idea que entra en la cabeza pues del paciente. El paciente sabe que es una idea que no tiene mucha razón de ser, pero igual esta le sigue dando vueltas a la cabeza. El miedo en realidad es algo que él. Con esta definición que yo tengo aquí, donde digo que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, yo estoy definiendo ansiedad o miedo. O mejor dicho, esta podría ser una definición de miedo. La ansiedad no sería, profe. Profe, miedo no tendría que estar presente. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a un tigre que se me está, pero la situación se presenta ahí de inmediato. En cambio, la ansiedad es algo como más cuestionable de tiempo que me puede pasar. Ahí estás más orientado, porque yo puedo decir que esta definición es de miedo, o puede ser también de ansiedad, podría ser cualquiera de los dos, pero el miedo es más una respuesta a algo físico. O sea, pasó algo, no sé, estoy en la calle y hay un tiroteo. Yo ahí que siento miedo o ansiedad. Miedo. No, miedo. Miedo. Miedo, sí. Lo mismo el ejemplo del tigre. Estamos todos en el salón de clases viendo esta clase y de pronto entra un tigre por la puerta. ¿Uno qué siente en ese momento? Miedo. Miedo. Entonces el miedo es una situación que responde a un estímulo y ese estímulo casi siempre es físico. Mientras que la ansiedad, en general no hay un estímulo claro y en general tiene que ver solamente con la parte mental, no con la parte física. Entonces, por ejemplo, mañana tengo que presentar el final de una materia y no he estudiado. Hola, ¿Eso sería muchachos. miedo o ansiedad? Ansiedad. Ok. Entonces, la diferencia grande entre ansiedad y miedo es la presencia de un estímulo inmediato que desencadene la reacción. Cuando uno piensa en el futuro, en lo que podría pasar, y es esta sensación que está descrita aquí, sería ansiedad. Cuando uno reacciona a algo que está pasando en el momento, que genera una amenaza inmediata, esta definición de aquí correspondería a miedo. Entonces, ¿alguno de ustedes alguna vez ha experimentado ansiedad? No como enfermedad, sino como síntoma. ¿Alguna vez, por ejemplo, Para presentar trabajos o parciales. es como que faltan 5 minutos para el examen y los baños están llenos? Todo el mundo está orinando, alguno con diarrea, otro con náuseas. Entonces nosotros tenemos una respuesta física a la ansiedad. Dolor abdominal, diarrea o necesidad frecuente de orinar, mareo, sensación de resequedad en la boca, dificultad para deglutir, el dolor de cabeza, la sensación de tensión muscular, la taquipnea, la taquicardia o una alteración en el ritmo cardíaco, la diaforesis o sudoración y la presencia de fasciculaciones o temblores. Pero así como tenemos síntomas físicos, también tenemos unos síntomas que son cognitivos. Entonces, de eso que uno estudió toda la noche para ir a exponer y el otro día sale al tablero y quedó en blanco. Esa es disminución de la concentración. Sensación de fatiga, como una sensación de cansancio frecuente. Irritabilidad, incluyendo
perder los estribos o salirse de la ropa. La ansiedad y la función sexual no es que sean los mejores amigos, sobre todo para los hombres. Eso es bastante complicado, llegar a una relación sexual estando ansioso. Y dificultad para dormir y pesadillas. Esta sería lo que ya no es una cuestión física, sino más como de orden emocional. A grandes rasgos, eso es depresión, eso es ansiedad. Estamos hablando, recuerden, de síntomas, de signos, que son lo que configura los síndromes, porque en el próximo curso, cuando ustedes estén en octavo semestre, vamos a hacer énfasis en las patologías, principalmente en depresión y ansiedad. En el trastorno obsesivo compulsivo, ¿alguien ha oído hablar de esto? Sí, profe, creo que es cuando, pues no sé, una persona es como muy obsesiva con la limpieza o con el orden, como algo así. Ujú. Bueno, este nombre de obsesivo compulsivo lo tienen dos patologías en psiquiatría. Uno es el trastorno obsesivo compulsivo y el otro es el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Entonces, el que nosotros como más referenciamos, no sé si ustedes conocen personas que clasifican la ropa o los libros o lo que sea por color, por tamaño, que sacan los colores o los resaltadores en el escritorio y los ponen en un orden específico y los ponen alineaditos y todo tiene que estar como en un orden específico. Ese sería el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. La gente que es obsesionada con el orden, con la simetría y con ese tipo de cosas. En este, que es la enfermedad como patología, el trastorno obsesivo compulsivo, las personas tienen una idea que se les mete en la cabeza porque no es como que ellos quieran pensar en ello, sino que esa idea se mete dentro de la cabeza. Y la persona trata de evitar que esa idea esté dentro de la cabeza, pero la idea no se va. Es una idea que nosotros llamamos intrusiva, ni pensar en otra cosa. Entonces, yo voy a tener un pensamiento intrusivo que además es recurrente y además es persistente. Recurrente es que aparece con frecuencia y persistente es que se prolonga en el tiempo. Y esa idea me va a producir sensación de inquietud, sensación de aprensión, sensación de temor o de preocupación, y puedo llegar a tener unas conductas repetitivas denominadas compulsiones que ayudan a disminuir la ansiedad asociada. En el trastorno obsesivo compulsivo yo puedo tener las ideas con la compensación del movimiento, las ideas solas o los movimientos para que disminuya la ansiedad solos. Entonces, cuando hablamos de obsesión es una idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona de forma repetitiva y con independencia de la voluntad, de forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. Y esa idea, palabra o imagen tiene tres características. Una que es intrusiva, que es esto de que se impone. Lo segundo es que es egodistónica y eso quiere decir que nos hace sentir mal. Y por tercera, y en tercer punto, es ansiogénica porque nos genera ansiedad, que va de la mano pues con la sensación egodistónica. Entonces imagínense ustedes, no sé, que estuvieran presentando un parcial y que quieren leer la pregunta y pensar en la respuesta y resulta que cada vez que van a pensar en algo, piensan en algo fijo que no tiene nada que ver con el parcial. Eso genera una gran carga de ansiedad. En la compulsión es una acción que responde a un impulso o deseo intenso de hacer algo. Entonces, en el trastorno obsesivo compulsivo, yo tengo ideas que en general esas ideas tienden a ser ideas bobas, ideas tontas, al punto que a la persona le da pena comentar las cosas que estaba pensando y a veces aparecen los actos compulsivos. Entonces,
A veces pasa, por ejemplo, que el paciente siente que el mundo se va a acabar y que el mundo se va a acabar mañana en la noche. Y que si él no hace algo para solucionar un problema, el mundo se va a acabar allí. Entonces, de ahí en adelante, a él le llega la idea de que tiene que hacer algo para solucionar ese problema. Y ese algo con el que va a solucionar el problema es el acto compulsivo. Entonces, por ejemplo, se encuentran unos pacientes en la sala donde dice, uy, ¿qué hora es? Y uno le dice 4:45. Y uno ve que el paciente se va hacia la puerta y 15 minutos después está tocando, golpeando la puerta. Y la golpea con un ritmo, la golpea con una situación específica. Le da 3 golpes y ya el paciente se ve tranquilo y se va para el sitio donde estaba. Resulta que si hay una idea obsesiva, asumamos que la idea obsesiva sea que el mundo se va a acabar, hay un acto compulsivo que de alguna manera compensa esa situación y hace que la idea desaparezca por un rato. Puede ser que desaparezca hasta mañana. Entonces el paciente piensa que el mundo se va a acabar, hay un alto grado de ansiedad y después va y le da 3 golpes a la puerta y con eso desaparece la idea y es un acto compulsivo. A veces es así de tonto, a veces es más complejo, pero en general el paciente siente la necesidad imperiosa de hacer algo que va a acabar con la idea obsesiva. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bueno. ¿Ustedes alguna vez han oído hablar del síndrome de estrés postrauma? Sí, profe. ¿Qué saben del síndrome de estrés postrauma? Es común en las personas que van a la guerra, ¿no? Sí. Profe, es una situación después de haber vivido una experiencia traumática, ya sea, como dice la compañera, la guerra, una situación demasiado estresante que cuando vuelven a su vida normal, pues desarrollan este tipo de síndrome. Sí. Resulta que la situación traumática es supremamente individual. Me explico. Para algunos la situación traumática es haber estado en combate con el ejército, o haber ido a la guerra, que me imagino que es una situación bastante difícil, pero no solamente le da a los que van a la guerra. Imagínense ustedes que están alrededor de los 20 años, la mayoría, 3 años atrás, en plena adolescencia, acaban de conocer al amor de su vida, están súper enamorados, ya están pensando incluso en casarse y tener hijos porque no van a encontrar otra persona como esa. Y resulta que entran a un salón, al baño, a alguna parte y se encuentran a esta persona que es el amor de su vida con otra persona poniéndole los cachos. Eso puede ser una situación traumática para alguien. Y esa persona de ahí en adelante empieza a recordar todo el tiempo la imagen de haber visto el amor de su vida con otra persona, evita pasar por ese salón o por ese baño, incluso evita ir a la universidad, se acuesta a dormir y se despierta pensando en eso y en que los acaba de encontrar y se le acelera el corazón y empieza a sudar frío. Esos son los síntomas del estrés postrauma. Cuando alguien vive una situación que tiene un impacto emocional fuerte, la mente no es capaz de procesarlo y la forma en que lo procesa es revivir constantemente la situación. Entonces la revive estando despierto, teniendo unos recuerdos muy vividos, como si estuviera otra vez allí en el mismo espacio viviendo la situación nuevamente con la respuesta emocional del momento, o la vive a través de los sueños y allí en los sueños nuevamente se traslada al sitio y vive y reexperimenta una y otra vez la misma situación. Eso pasa, por ejemplo,
cuando uno está en un banco y entran unos atracadores a robar el banco. Eso puede pasar cuando usted en la calle le ponen un revólver para quitarle el celular. Eso puede pasar cuando usted está en una discoteca y se arma la pelea y le terminan pegando a usted un golpe fuerte en la cara y usted ni siquiera supo por qué. Digamos que cada uno tiene una forma de reaccionar a las cosas y lo que para unos puede ser traumáticos, para otro no. Conozco, por ejemplo, gente, me tocó alguna vez atender como 4 o 5 empleados de un banco en el centro de Cali, que se habían entrado al banco, los habían amordazado, los habían amarrado, los estuvieron amenazando constantemente con una pistola para que no se movieran y los asaltantes se fueron y los dejaron allí amarrados y amordazados. Se lograron zafar, pedir ayuda y se evalúan, también me tocó hablar como 5 trabajadores del banco, pero había más. Y de todos esos, dijeron, no, pues es una situación muy difícil, pues sí estuve tensionado, yo creí que me iban a matar, pero finalmente no se dio. De todos esos, una paciente, una sola, le alcancé a hacer seguimiento casi por 10 años, porque la bachina no podía superar esa situación. Entonces el trauma es una situación que es supremamente individual. Lo que sí en general se considera es que es un evento que es fuera de la experiencia humana usual. O sea, no es de la cotidianidad, no es como que yo todos los días voy a clase y entonces, no sé, me regañaron y por eso me van a generar un estrés postrauma porque perdí el parcial. Pero cuando es una experiencia fuera de lo usual, eso puede generar esa situación. Fobia, ¿alguno de ustedes tiene alguna fobia? Las culebras. Las culebras. Esto es más chévere A los cuando es ascensores. presencial, porque hay unas particularidades que cada uno tenemos que salen a relucir con esto. Por ejemplo, yo no sabía qué tan común era el temor a las aves, hasta que lo estuve rotando en el hospital psiquiátrico, donde tenemos una plaga de palomas, y las palomas a veces se meten al consultorio y se hacen como encima del marco de la puerta. Y alguna vez me tocó con un grupo de estudiantes que se había entrado una paloma, yo no me di cuenta, yo cerré la puerta, la paloma se quedó adentro con nosotros, quietica como acostada, mientras hablábamos, y de un momento a otro la paloma empezó a revolotear por el consultorio y abrí la puerta y se fue. No tocó a nadie, pero nos tocó sacar una compañera casi desmayada, porque no podía haber un pájaro cerquita. Y realmente, pues a pesar de que las palomas son bastante nocivas para la salud, pues directamente a uno no le hacen nada, es más el contacto cercano con palomas y de manera frecuente. Entonces la fobia es un temor intenso e irracional hacia una persona, hacia una cosa o hacia una situación. Tiene que ser intenso y tiene que ser irracional. Entonces por eso yo no le puedo tener fobia a un tigre, no le puedo tener fobia a un cocodrilo, no le puedo tener fobia a una culebra, pues porque la culebra, dependiendo de la culebra, es potencialmente dañina. Y como yo no soy zoólogo ni experto en serpientes, pues le corro a todas las culebras, no vaya a ser que me toque la mala. Entonces, en este apartado, los más taquilleros son cucarachas, lagartijas, espacios cerrados y alturas. Más o menos ahí está un porcentaje importante de cuáles son las fobias. Y nosotros tenemos fobias específicas y tenemos fobias sociales. Las Profe, fobias, dime. o sea que digamos, lo mío sería como miedo solamente a las culebras, no Sí, fobia. claro. Sí, porque es que no sé cuántos de nosotros en estos programas, me acuerdo del juego de la oca, pero pues sé que había más, lo que pasa es que yo estoy muy bien. Había gente, por ejemplo, que la metían en un tanque con culebras. O sea, yo creo que más de uno, si nos toca, más de uno nos desmayamos, porque las culebras son potencialmente venenosas, mortales, no sé. Eso es como si me metieran en el zoológico en la jaula del tigre.
Eso no es una fobia, es un miedo y es un miedo normal porque ese animal me puede volver pedacito y me puede comer. Entonces tenemos la hilurofobia, que es el miedo a los gatos, la hidrofobia, que es el miedo al agua, la sinofobia, que es el miedo a los perros, la misofobia, que es el miedo a la contaminación, y la pirofobia, que es el miedo al fuego. Hay muchas fobias, pero lo característico acá es que es una situación específica o un objeto más que una situación específica. Mientras que en las fobias sociales tenemos la acrofobia, que es el miedo a las alturas, la agorafobia, que es el miedo a los espacios estrechos, la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, la xenofobia, que es el miedo a las personas extranjeras y que se utiliza muy mal en los medios de comunicación porque dicen que fue un acto xenófobo ir a golpear y levantar a patadas a un venezolano. No, eso es un acto de odio, pero no es un acto xenófobo, porque no es que lo fueron a golpear porque le tenían miedo, lo fueron a golpear porque es venezolano. Y la zoofobia, que es el miedo general a cualquier animal, no a un animal en específico. ¿Queda claro? Sí, profe. El trastorno disociativo. Este también tiene cierta taquilla y se van a dar cuenta por qué. Y es que ustedes ya vieron en este curso como todo lo que tiene que ver con las actividades y las Exacto. Entonces resulta que una de las posibilidades de las que hablábamos ahora es que yo tenga un evento emocionalmente traumático y me dé un estrés postrauma. Esa es una de las posibilidades. Pero resulta que otra de las posibilidades es que frente a un evento emocionalmente traumático, yo vaya a desarrollar una alteración de las funciones integradoras de la conciencia o del yo, que conllevan alteraciones en la memoria, en la conciencia, en la identidad y o en la percepción. Entonces tenemos 4 tipos de trastornos disociativos: la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno de despersonalización y el más taquillero de todos, que es el trastorno de identidad disociativa o lo que llaman en la calle el trastorno de personalidad múltiple. Entonces, en la amnesia disociativa, básicamente, después del evento traumático, yo tengo incapacidad para recordar información personal importante. Y regularmente tiene relación con el evento. Entonces resulta que, no sé, pasó algo que me generó una importante ansiedad y tengo que llamar a alguien para que me ayude y no tengo el celular y yo no me acuerdo de ningún número. Hoy en día es muy común que uno se sepa solamente 1 o 2 números, el número de uno, el número que me es el mío, el de mi esposa y el de mi mamá. De ahí para allá no me sé más. Pero en la época en que yo estaba adolescente, que no había celulares y que le tocaba a uno cargar una libretica en la billetera, uno llegaba a almacenar hasta 30, 40 números como parte de su actividad social. Entonces pasa el evento y yo pierdo información personal importante en mi cabeza que me ayuda como a sobrellevar el evento. Esa sería la amnesia disociativa. En general se mejora muy rápidamente. La fuga disociativa, que es más difícil de entender, se las voy a explicar a través de un ejemplo. Asumamos que yo, que soy psiquiatra, tengo un evento emocionalmente traumático y una vez tengo ese evento, por alguna razón, yo lo que hago es trasladarme a otra ciudad, digamos que me voy para la ciudad de Pereira. A mí se me olvida cómo me llamo y asumo que me llamo de otra forma diferente. Se me olvida que soy psiquiatra y asumo que puedo hacer otra cosa diferente. Y resulta que yo llego allá y me empleo en una panadería. Y empiezo a trabajar en la panadería y no me acuerdo que era psiquiatra, no me acuerdo que vivía en Cali, no me acuerdo qué pasó. Y por allá, como a los 6 meses, a los 8 meses, yo empiezo a tener recuerdos de cosas que antes no recordaba.
y termino por caer en cuenta que soy psiquiatra y que además vivía en la ciudad de Cali, y ahí es cuando ya decido volver a trasladarme a la ciudad de Cali para ver qué es lo que ha pasado conmigo. Esa sería la fuga disociativa. ¿Queda claro? Profe, pero también se olvidarían cosas como no sé quiénes son los papás o cosas así. Todo, toda como la historia de vida de uno. O sea, crea una identidad completamente nueva, desde Sí, cero, por decirlo así, una vida de cero. exactamente. Puede ser, por ejemplo, no sé, que mi mejor amigo se dedique a hacer piercing y tatuajes. Y entonces, por alguna razón, eso a mí me queda sonando en la cabeza. Y cuando yo me voy, digo que lo que yo sé hacer es piercing y tatuajes, como tomando eso de algún recuerdo que me llega a la cabeza, pero no entiendo por qué el recuerdo está ahí. Y arranco una vida diferente a la que estoy llevando, hasta que empiezo a tener recuerdos, que a veces pasa y a veces no. Y digamos que la familia lo encuentra y tienen como que brindarle como todo el apoyo y el tratamiento que requiere para poder recuperarse. Pero en general estos trastornos disociativos pasan relativamente rápido. El trastorno de identidad disociativa, quien no se vio fragmentado, quien no se vio Glass, o ya es muy vieja para ustedes. No, Sí, sí, La claro. película es de hace como 4 años, más o menos. sí, Entonces, decime. sí, no, que trataba de una película o sea, era el personaje, él cambia de personalidad, a veces era Patricia, que era la que uno siempre más recuerda, la bestia, o sea, siempre tenía como una personalidad diferente en tiempos diferentes, y él secuestraba muchachas y siempre las trataba de acuerdo a la personalidad que tenía en ese momento. Exactamente. Eso es una caricatura de lo que en realidad es el trastorno de identidad disociativa. En general, estos pacientes son muy escasos. Yo nunca he visto uno, pero hay grupos que se dedican a tratar trastornos de identidad disociativa a nivel mundial. Entonces, hay gente que logra encontrar 4 o 5 casos y los documenta para tratarlos. Pero básicamente es como que en un solo individuo la mente se divide en varios compartimientos y cada compartimiento toma una personalidad diferente. ¿Cuáles son las diferencias con la película? En la película planteaban la presencia de 23 personalidades al mismo tiempo. En la vida real es una o dos personalidades más la personalidad residente, pues que es como la que normalmente está allí. Lo otro es que estas diferentes personalidades no se dan cuenta que la otra personalidad está allí dentro del mismo cuerpo. En la película aparentemente sí. Y lo otro es que una de las cosas que más me llamó la atención de la película era, por ejemplo, que una de las personalidades era diabética. El paciente tenía que manejar insulina. Pero cuando cambia de personalidad, su nivel de glicemia era completamente normal. Entonces, fuera de la película eso no pasa. En la vida real, si usted es hipertenso, todas las personalidades son hipertensas. Si usted es diabético, todas las personalidades son diabéticas. Y esto es una compartimentalización a nivel mental, donde la persona adopta, de acuerdo a las circunstancias, un tipo de personalidad diferente, sin entender que dentro de su misma mente habitan otras personas. Eso pasa en general en situaciones de alto grado de estrés. Y en general, digamos que estas pueden ser de las que se mantienen en el tiempo, pero como les digo, yo no he visto nunca un paciente con este tipo de situación. Y el trastorno de despersonalización. La despersonalización, de la mejor manera que se las pudiera explicar, es una situación en la que yo estoy seguro que yo estoy dentro de mi cuerpo, o sea, que yo soy consciente de mi cuerpo y de lo que está pasando, pero la sensación que tengo
es algo extraño y yo no soy yo. O sea, a pesar de que yo veo, a pesar de que yo siento, yo parece que estuviera en un cuerpo de un extraño y no experimento las sensaciones por mi propia cuenta como las he experimentado antes, a pesar pues, de todo lo que hagan para tratar de que uno se sienta cómodo y se sienta tranquilo. Lo que pasa es que yo siento que estoy en un cuerpo de otra persona, pero cuando me miro en el espejo soy yo. ¿Queda claro? Y por último, el trastorno conversivo. Este es el que casi que le da el nombre a la definición de los síntomas neuróticos y es presencia de síntomas que afectan el comportamiento y que se asemejan a una enfermedad neurológica, pero que no proceden de ninguna enfermedad física conocida ni que se pueda explicar por ello. El trastorno conversivo, les voy a dar un ejemplo. Bueno, esto sí definitivamente no, porque esa novela yo creo que la daban antes de que ustedes nacieran. Pero dentro de la gama de novelas venezolanas, alguna vez existió una novela donde los dos protagonistas estaban enamorados, pero por una situación de alguien le hacen creer a la protagonista que la persona a la que ella ama ya no la quiere y que se va a ir con otra persona. Y a la otra persona la sacan como de la vida de la protagonista. Casi que inmediatamente se da cuenta, la protagonista queda ciega. Y toda la novela, como los 3 años que duró la novela, estuvo ciega, hasta que tiene la oportunidad de volver a hablar con el protagonista. Pasó por los mejores oftalmólogos de Venezuela, fue a Cuba, fue a Estados Unidos y nadie le solucionó la ceguera, ni entendían por qué estaba ciega. Y cuando vuelve a escuchar la voz de su amado o de su amada, vuelve a ver. Eso es un trastorno conversivo. Y puede pasar con cualquier situación que parezca de origen neurológico. De esto sí he tenido varios pacientes, pero la que más recuerdo era una muchacha de 27 años, más o menos, que la primera vez que yo la vi trabajaba en una clínica que queda en Tequendama y yo era médico hospitalario, de psiquiatra hospitalario, y me llega una paciente que 5 días atrás, mientras estaba en su labor, que era aseadora de un colegio en Palmira, encuentran a la paciente tirada en el piso con desviación de la comisura labial y de la mirada hacia la izquierda y con hemiparesia derecha. ¿Ustedes saben, ese es el cuadro clínico de qué? ¿Cómo, profe? ¿Ustedes saben ese cuadro clínico, cuál es la primera enfermedad que uno sospecha cuando se encuentra a alguien así? Una ACV. Una ACV. Entonces, desviación de la comisura labial y de la mirada hacia un lado y hemiparesia o hemiplegia del lado contralateral. Entonces, esta paciente la recogen en el colegio en Palmira, la trasladan a urgencias, de urgencias la trasladan a una UCI y le hacen una imagen cerebral, le toman un electrocardiograma y le toman unos paraclínicos para ver cuál es la causa de ese ACV. Entonces resulta que le tomaron, creo que fue un TAC cerebral y no se vio nada. No se vio lesión, no se vio masa, no se vio infarto, no se vio nada. Entonces, como pasa con algunas lesiones que tiene que pasar un tiempo determinado para que la lesión se vea en la imagen, dijeron, bueno, vamos a observarla 48 horas en UCI y en 48 horas le tomamos una nueva imagen del cerebro. La nueva imagen del cerebro lo que mostró fue exactamente lo mismo y ya empiezan a sospechar que la paciente no había hecho un evento cerebrovascular. Una vez están seguros de eso, la remiten a psiquiatría, la se hospitaliza por psiquiatría
Y lo que nos dicen es que ella estaba trabajando y fue a su trabajo su pareja. No, ella estaba trabajando y una compañera le informa que van a hacer recorte de personal y que ella se va a quedar sin trabajo. Y esa fue la reacción del cuerpo frente a esa noticia. Eso es cuando el estrés se vuelve físico. Ella estuvo hospitalizada conmigo, le inicié manejo antidepresivo, que ese es el manejo que se hace con este tipo de casos cuando sucede el trastorno conversivo. Y más o menos unos 5 o 6 días después, la paciente ya bailaba, cantaba, silbaba, estaba tranquila y se pudo despachar para la casa. Más o menos unos 3 meses, 4 meses después, vuelve la misma paciente con el mismo cuadro. Igual, los familiares hablan de todas las dificultades que han tenido para que se recupere, para que esté tranquila, para todo eso, pero resulta que ahorita otra vez le volvió a dar lo mismo. Entonces la trasladan a la unidad de salud mental y lo que nos dicen es que estando en el trabajo, llega el marido y le dice que él se va a ir de la casa, que tiene otra relación y que se va a ir a vivir con otra persona. Y frente a esta situación, la paciente vuelve a hacer exactamente el mismo cuadro. Entonces, si se dan cuenta, hay un estímulo que es emocional, que eso es lo común en los trastornos neuróticos o no psicóticos, y hay una respuesta física que en general tiende a ser mayor a la que uno esperaría para ese estímulo. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ok. Entonces, esos son todos los trastornos no psicóticos. Si ya están distribuidos por grupos, que no tengo el celular a mano, al grupo que le toque conmigo vamos a trabajar los martes en la tarde, ¿listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Listo, profe, muchas gracias. ¿A partir de la otra semana? Sí, porque ya hoy pues terminan la clase y no me voy a poner a hacer nada más con ustedes. Listo. Que debería ser, y eso lo tienen que hablar con el doctor Martínez, que los que están miércoles en la mañana, pues no deberían empezar a rotar mañana porque terminan con un día más de rotación que los que están martes en la tarde. Pero lo No, tienen que profe, hablar con el mañana, doctor Martínez. mañana vamos a revisar el parcial, entonces ya desde la próxima semana empiezan todos los grupos, pues la próxima semana. Ok. Bueno, muchachos, entonces espero que les vaya muy bien este semestre. Los que están conmigo nos ponemos de acuerdo. Le piden a Camila mi celular para que alguien me escriba y nos pongamos en contacto. Listo, Profe, ¿tú profe. nos vas a compartir estas diapositivas? Sí, yo se las puedo compartir, yo se las comparto a Camila, ¿no? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias. que estén Gracias, muy profe. bien.